buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, feliz domingo de antemano, ¿verdad? Les deseamos un feliz día de la independencia. La historia declara que muchos hombres murieron por la libertad de este país. La Biblia declara que un solo hombre derramó su sangre en la cruz del Calvario por la salvación de nuestras almas. Gloria al Señor. Así es que tenemos mucho nosotros que agradecer y que celebrar, gloria al Señor. Así es que celebre responsablemente, gloria a Dios. Ahora le invito, como siempre, a que continuemos nuestra aventura por la palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Segunda de Samuel, que lleva por título Muerte de Isboset, ¿verdad? Vamos a mirar otra tragedia como la semana pasada. Y para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro Ricab, hijos de Rimón Beerorita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los beroditas habían huido a Gitam y moraban allí como forasteros hasta hoy. Vamos a orar en esta mañana. Acompáñenme en gratitud al Señor por toda su bondad y su amor, por todo lo lindo que Él ha hecho en nuestras vidas en esta semana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, poderoso y divino Dios en cuya presencia estamos. Para ti, Señor, toda la gloria, para ti el poder, el imperio y la majestad, Señor amado. Tú eres el Dios justo, Señor mío y Dios mío, que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso Dios, gracias porque en este día nos permite, Señor del cielo, mirar una vez más a la cruz del Calvario y agradecer por esa sangre salvadora y redentora y sanadora, Señor del cielo, que ofreciste en holocausto por nuestros pecados. Maravilloso Dios, pedimos una vez más que el Espíritu Santo nos acompañe, Señor amado, y nos enseñe. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Hoy tenemos un capítulo relativamente pequeño, ¿verdad? Que nos da alguna información que, como siempre, es de beneficio para nuestra alma, gloria al Señor. Ahora, dijimos, ¿verdad?, que este capítulo también nos habla de una tragedia, ¿verdad?, donde va a ser asesinado el último hijo de Saúl, the last man standing, ¿verdad? Este es el último heredero, ¿verdad?, de los hijos de Saúl. Y la semana pasada pues miramos, ¿verdad?, que Joab, en sus celos, en su venganza por la muerte de su hermano, también él mismo engañó a Abner y lo hizo volver de regreso a la ciudad donde se encontraba David, y ahí le mató, ¿verdad? David inmediatamente, después de que escuchó que Joab había matado a Abner, trató de desligarse de toda culpabilidad de la muerte de este capitán. Él declaró: yo nada tengo que ver, ni mi reino, ahí estaba en Hebrón reinando, nada tenemos que ver de la muerte de este hombre. Ahora, recordamos que este Abner, antes de su muerte, tuvo un desacuerdo con Isboset que resultó en ruptura. Abner declaró que él lo había hecho rey, que por él era que él se encontraba en el trono, pero que ahora, ¿verdad?, lo abandonaba y se iba a apoyar a David o a elevar a David al trono, ¿verdad? Él se cambiaba de equipo. Y dijimos que Abner tenía el poder político, tenía la autoridad de ir y hablar con los ancianos de Israel para que
pusieran a David como el rey de Israel, ¿verdad? Y este hecho basado en que el Señor ya lo había escogido, Abner lo sabía, y a pesar de que sabía que el Señor ya lo había escogido a David como el suplente de Saúl, se opuso a la voluntad de Dios, pero ahora rectificó que David era el escogido, y recordamos que se hizo una reunión donde él llegó con 20 ancianos de la casa de Israel para hablar de los preparativos de la coronación de David, el momento esperado tanto para David como para nosotros, ¿verdad? Ahora, sabemos que eso ya no se llevó a cabo porque se atravesó la muerte de Abner, ¿verdad? Una muerte innecesaria a manos de estos hombres malos que eran hermanos y sobrinos de David, Joab y Abinashai, su hermano. Ahora, viendo que Abner había muerto, David ordena luto, ordena un duelo por su memoria, gloria al Señor, y ahí David desfila detrás del féretro llorando y lamentándose por la muerte de este capitán, y esto agradó al pueblo. Más tarde, después del sepelio, le ofrecen que pruebe bocado y él se niega, dice que él va a ayunar, ¿verdad?, hasta que el sol se ponga por la muerte de este coronel. Y esto agrada a la gente, la actitud de David, y él va ganando popularidad entre la gente, mirando su prudencia y mirando, ¿verdad?, que obra con sabiduría. Ahora, en esta ocasión, él eleva una lamentación por Abner. Vamos a mirar qué es lo que él hace por Isboset, que está en unos días de morir también, gloria al Señor. Ahora, este terrible incidente atrasó la coronación de David como rey de todo Israel, ¿verdad? Él estaba reinando en Hebrón, ya tenía 2 años y medio reinando ahí en Hebrón, cuando Abner vino a hacer las paces con él. Este atraso duró unos 5 años después, ¿verdad? Una vez que Abner murió, este plan que habían echado en marcha se enfrió, y pasaron otros 5 años antes de que David fuera coronado como rey de Israel. Ahora, aquí hay una pequeña porción donde nos dice, ¿verdad? Lo vamos a mirar más adelante en Primera de Crónicas, donde David no sabe cómo lidiar con sus sobrinos, ¿verdad? Son hombres valientes y los necesita, pero al mismo tiempo ellos están arruinando sus planes, en otras palabras. No sabe cómo controlarlos. Más después, a la muerte de David, él en sus últimas instrucciones le dice a Salomón que mate a Abner, que no le perdone la vida porque le ha causado muchos problemas, y si lo deja a él mismo o a su hijo Salomón, le va a causar más problemas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, yendo al reino del norte, vamos a irnos al otro lado donde se encuentra Isboset. Todavía sigue siendo el rey de Israel, a pesar de que Abner lo abandonó. Él siguió apuesto como el rey de las tribus del norte. Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Las noticias corren o vuelan y la gente escucha que no hay estabilidad en el gobierno, y entró temor y desánimo no solamente entre la gente, sino que el líder ya se encontraba temeroso y desanimado, ¿verdad? Y las malas noticias debilitan al país. Sabemos que en el área de Judá donde reinaba David había estabilidad social, la gente estaba viviendo en paz, pero en el otra área del norte donde estaba reinando Isboset, todavía había opresión de parte de los filisteos, de parte de los enemigos. Vemos aquí en este verso
que el mismo rey está asustado e incapacitado, no sabía qué hacer, debilitado, había bajado las manos, sin ánimo. Ya no tenía un general en quien confiar o quien le diera las órdenes de estrategia para venir y pelear contra el enemigo. Le llegó la noticia de que Abner había muerto, y Abner también era primo hermano de él, doble pérdida, ¿verdad? Un familiar y al mismo tiempo también el capitán de su ejército. Ahora, este es el último hijo natural de Saúl, Isboset, que le nació de su esposa Ahinoam, ¿verdad? Tuvo cuatro hijos varones y 2 mujeres, ¿verdad? Que se mencionan ahí en Primera de Samuel, capítulo 14, verso 49 al 50. Dice, nos menciona Jonathan, Abinadab, Melquishua e Isbaal, que también, ¿verdad? Lo conocemos aquí como Isboset. Y tuvo 2 hijas, sabemos que una se llamaba Merab y la otra era Mical, la menor, la cual era esposa de David. Y también tuvo 2 hijos varones con su concubina Rispa, de nombres de nombres Mefiboset o Mefibaal, ¿verdad? Y Armón, que vienen a ser los mismos, gloria al Señor. Armón y Mefiboset o Isbaal, que son la misma persona. Y también Saúl tuvo un hijo del mismo nombre con su primera esposa. Ahora, sabemos que Isboset, ¿verdad?, el último hombre que quedaba de pie de la familia de Saúl, no tenía carácter para reinar. Ahora, oyendo las malas noticias de Abner, se debilitó y se puso, ¿verdad?, como presa para el enemigo. Ahora leemos aquí el verso 2, dice, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. Ya miramos que anteriormente, ¿verdad?, también David salía merodeando para robar a las tribus de los alrededores. Y estos, aquí mencionan 2 hombres que los tenía para ese propósito. El nombre de uno era Baana y el otro Ricab, hijos de Rimón, Berorita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido de Gaitam y moraban allí como forasteros hasta hoy, hasta el tiempo en que esto fue escrito. Después, ¿verdad?, de la muerte de Abner, estos 2 hombres que mencionamos vinieron a ser la mano derecha de Isboset, de la tribu de Benjamín. Estos de la tribu de Benjamín eran muy peleoneros y eran también hombres que tenían la mecha corta, ¿verdad? Dice el verso 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este es Jonatán, el mejor amigo de David, que así lo describe la palabra del Señor. Y ellos habían hecho un pacto anteriormente que el que se quedara de pie hasta el final se iba a encargar de sus familias. Este fue un acuerdo mutuo que hicieron. Y aquí, ¿verdad?, todavía no vamos a hablar de Isboset, pero la Biblia nos introduce estos versos que nos hablan de él. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Dese cuenta, mis hermanos, que Jonatán, que se encontraba en la guerra, tenía su hijo de 5 años de edad. Todo hombre que sale a la guerra siempre está pensando en regresar a su casa, ¿verdad?, para tener cuidado de su familia. Ahora él había muerto y ahí estaba este muchachito de 5 años, ¿verdad?, el cual cuando escucharon que su padre había muerto, su nodriza, ¿verdad?, inmediatamente pues escapó,
porque los filisteos iban a tomar la ciudad e iban a matar a todos los descendientes y familiares o que tuvieran que ver con Saúl. Por eso ella salió huyendo, pero no le fue bien al muchachito, porque nos dice aquí que en el proceso lo tumbó y se le quebraron los pies. Qué tal caída fue aquella, que obviamente por no haber tenido el cuidado que necesitaba, ¿verdad?, para repararle esas fracturas, sus pies le quedaron chuecos o le quedaron lisiados. Y como dije, la Biblia está haciendo aquí un paréntesis, pero más adelante vamos a retomar la historia de este hijo de Jonathan llamado Mefiboset, ¿verdad?, que es un sinónimo, su nombre, de misericordia, ¿verdad?, por lo que Dios hace en su vida. Ahora regresamos al verso 2, que nos habla de Baana y de Racab. Estos dos hombres vinieron a la casa de Isboset, el rey de las tribus del norte, ¿verdad?, supuestamente para llevar grano. Esa fue su excusa que usaron para meterse en la casa del rey. Dice, los hijos pues de Rimón, Beerotita, Ricab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Ya sabemos lo que hace el calor, ¿verdad? Aflige, da sueño, cansa, por lo cual, ¿verdad?, Isboset se metió a su cámara o a su recámara, lo que nosotros conocemos, para tomar la fiesta del día, ¿verdad? Dice por ahí algunos estudios científicamente hablando que cuando una persona, ¿verdad?, se toma una siesta en el mediodía o en la tardecita, le hace que sus energías se regeneren, ¿verdad?, y su cerebro descanse. Eso no es nada malo tomar una siesta si usted tiene el tiempo, ¿verdad? Aquí el rey se retiró para tomar su siesta del día. Dice, y he aquí la portera, la que se encargaba de guardar la puerta de la casa, había estado limpiando trigo, pero se durmió, también le cayó el calor. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa, ¿verdad? A pesar, ¿verdad?, de que estos eran generales de las bandas de los ladrones, tenían sus restricciones, no podían meterse a la casa del rey libremente sin que él les llamara. Pero aquí aprovecharon la ocasión de que la portera se había dormido para ellos introducirse a la casa de Isboset, el rey de las tribus del norte. Ahora, obviamente, ¿verdad?, no llevaban buenas intenciones. Dice el verso 7, cuando entraron en la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy, gloria al Señor, a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Estos frescos, sin conciencia y sin remordimiento, ¿verdad?, caminaron toda la noche, posiblemente unas 20 millas, para llegar a Hebrón, y podemos ver la fotografía, ¿verdad?, la película en nuestra mente, cómo iban por ahí pasándose la cabeza uno al otro, ¿verdad?, para descansar sin conciencia del mal que ellos habían hecho, ¿verdad? Él era su rey, Isboset era su jefe, y la Biblia en ningún momento nos declara que este personaje, Isboset, fuera una persona mala o de malos sentimientos. La Biblia sí nos habla de sus debilidades, de su falta de carácter. No era un hombre valiente, en pocas palabras, pero no era un hombre malo
que hubiera merecido la muerte en manos, o tan drástica muerte en manos de estos hombres, quienes le cayeron encima primeramente, lo apuñalaron en su cama, en su sueño, y después le cortaron la cabeza. Ahora van de camino a Hebrón para congraciarse, o para pensar que van a congraciarse con Saúl por haber matado al último hijo natural de Saúl. Van con David, perdón, gloria al Señor. Y su maldad, ¿verdad?, lleva un mensaje, venganza, porque le dicen ahí a David: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Están usando el nombre de Jehová. Jehová te ha librado. En nuestras manos Dios te ha hecho un favor, ¿verdad? Te ha quitado a tus enemigos. Y en verdad están blasfemando porque ellos no conocen el nombre de Jehová, ¿verdad? A pesar, podemos decir aquí, de que Saúl en repetidas ocasiones intentó matar a David, David nunca lo consideró su enemigo. David siempre tuvo un alto respeto por Saúl y por toda su familia. Después de todo, Saúl era su suegro. Aquí van estos hombres con la cabeza de su cuñado en sus manos. Es algo terrible, un grave pecado en manos de estos dos hermanos el que hicieron, y todavía van blasfemando, diciéndole: Dios te salvó de ellos por nuestras manos. En verdad no conocían al Dios verdadero. Ahora, David había tenido su oportunidad de matar a su suegro Saúl, sin embargo no lo hizo. Le cortó la punta de su falda ahí en el desierto, ¿verdad?, de Engadi, para demostrarle que él hubiera podido tomar su vida, mas no lo hizo. Después le quitó su cantinflora y su lanza para demostrarle que pudo David quitarle la vida, mas no lo hizo. Él dejó que el Señor se encargara de la vida de Saúl, ¿verdad? Y aunque él sabía que iba a ser el siguiente rey, en ningún momento trató de apresurar la situación, queriéndole ayudar al Señor, ¿verdad? Aquí llegan ellos para congraciarse, diciendo que han matado a su enemigo porque Dios, ¿verdad?, se los había entregado en su mano. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vive Jehová, quien me ha salvado, gloria al Señor, de toda angustia. Finalmente, David entendió una lección muy valiosa a su vida, que era el Señor el que estaba en control, que era el Señor el que lo iba a poner como rey y que lo iba a guardar y dar la victoria, ¿verdad? Vive Jehová, quien me ha redimido, quien me ha salvado, quien me ha guardado, gloria al Señor. En ningún momento David trató de meter su mano para promoverse más rápidamente al trono. Aún ahora que Abner ha muerto y que su reinado va a ser retrasado 5 años, él no hace nada por sentarse en el trono. Le deja la situación entera y completamente al Señor, gloria a Cristo Jesús. Y una valiosa enseñanza también para nosotros, que muchas veces sabemos que el Señor quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros queremos apresurar las cosas queriéndole ayudar al Señor, y sabemos que cuando nosotros queremos ayudarle, simple y sencillamente le estorbamos a Dios. En medio
de la espera, ¿verdad? Tenemos que esperar al Señor, gloria a Cristo Jesús. En otras palabras, David está diciendo, no necesito al hombre para que me ayude, para que me salve. El Señor es mi ayudador, y más adelante, ¿verdad? Lo vemos como Él expresa en los salmos, ¿verdad? Que pacientemente esperó en el Señor. Y Él no está hablando solamente por hablar, nos está demostrando aquí a través de la palabra del Señor que Él tuvo esa paciencia para esperar en el Señor, gloria a Cristo Jesús. Ahora, es posible que David tuvo que contenerse y controlarse delante de ellos, ¿verdad? Pues la cabeza que ellos llevan es la cabeza del hermano de su esposa, ¿verdad? Que ya estaba ahí Mical viviendo una vez más con él en Hebrón, y ellos llegan a la casa de David con la cabeza de su cuñado Esboset. Cómo la llevaban, no lo sabemos, pero la llevaban. Gloria al Señor. Ahora, Isboset había sido un buen cuñado con David. David le mandó pedir a su esposa, y aunque ya era de otro hombre, Isboset cumplió con regresarle a su esposa que él había pagado una dote por ella, y conforme la costumbre, pues todavía le pertenecía a David. Este era el último hijo de Saúl, y ahora había muerto en manos de estos malos y feos hermanos. Dice el verso 10, que cuando David está en la conversación diciendo, vive Jehová quien ha redimido mi alma, ¿verdad? Quien me ha ayudado hasta este día, que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva, o en pago de la noticia. Recordamos de este joven amalecita que venía conmovido, con polvo en su cabeza, vestido de cilicio, ¿verdad? Demostrando que él traía malas noticias, ¿verdad? O una buena noticia para David, ya que su enemigo había muerto. Pero en ningún momento esas fueron buenas noticias para David. Por lo contrario, ¿verdad? Fue una gran pena para David escuchar que Saúl había muerto junto con su mejor amigo Jonathan y los hijos menores de Saúl. Este jovencito fue el que vino y le trajo las noticias de que había muerto, y él le preguntó, ¿y tú cómo sabes que ellos murieron? Y recordamos, ¿verdad?, que le dijo que había encontrado a Saúl con una herida de muerte, pero que aún le quedaba mucha vida en su cuerpo, por lo cual Saúl le rogó que lo matara, y él lo mató, ¿verdad? Y le entregó los brazaletes que Saúl llevaba como prueba, le entregó también la corona. De esa manera David supo que era verdad lo que él estaba diciendo, pero al mismo tiempo le dijo, ¿cómo no tuviste temor de levantar tu mano y contra el ungido de Dios y le mataste? Y aquel día, ¿verdad?, ordenó que a este jovencito también se le matara. Él pensaba que lo iba a recompensar con un buen regalo por su noticia, y sí le recompensó, pero no fue como él esperaba, sino que con la muerte. Ahora él está diciendo, yo hice lo mismo con ese amalecita que creía que me traía buenas nuevas. ¿Cómo van a creer ustedes que los voy a dejar sin culpa por el pecado tan grande que han cometido? ¿Cuánto más, dice, a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Yo creo que en ese momento se pusieron pálidos estos dos hermanos y dijeron, no quedamos bien, cometimos un grave pecado y cometimos un serio
error, ¿verdad? No recibieron la posición. Posiblemente ellos iban pensando, ahora que ya Abner está muerto, posiblemente nosotros que éramos los generales de Isboset, vamos a recibir también un lugar en el reino de David. Pero David en esta ocasión tenía razón, ¿verdad? Si no le perdonó la vida a aquel que le traía simple y sencillamente noticias, mucho menos a estos dos que no llevan solo la noticia, sino que llevan la cabeza de un hombre justo, ¿verdad? Como la Biblia lo declara, gloria al Señor. No era él inteligente, ni era un hombre de agallas, pero sí era un hombre justo, gloria al Señor, que aquí la Biblia lo declara. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Gloria a Dios. Los elevaron, pero no como ellos querían. Los elevaron como con una cuerda ahí en el estanque de Hebrón para escarmiento, ¿verdad?, de todos los demás hombres, a no cometer crímenes injustos como el crimen que estos cometieron. Ahora, en esta ocasión todavía David no se iba a Jerusalén, todavía se encontraba ahí en Hebrón. Y fue así, ¿verdad?, que terminó el reinado de Isboset, que solamente reinó por 2 años y medio. Habían pasado exactamente 2 años y medio de la muerte de Saúl y de sus otros hermanos cuando mataron a este hombre, Isboset, rey de las tribus del norte. Y van a pasar otros 5 años antes de que David sea coronado en Jerusalén por toda la nación de Israel. Ahora sigue simple y sencillamente reinando en Hebrón, gloria al Señor. No se pierda, ¿verdad?, los siguientes capítulos. Como le dije la semana pasada, la historia no mucho nos agrada, pero algo podemos aprender de ella, ¿verdad? Para obtener la libertad, ¿verdad? Vemos que estos hombres tienen que enfrentarse a los enemigos, ¿verdad? Y los próximos capítulos vamos a mirar las guerras que siguen de David contra los enemigos de Dios. Mientras tanto, él está pacientemente esperando en el Señor. Si Dios te ha dado promesa, sigue esperando pacientemente, ¿verdad? Porque cierta y verdaderamente, si Dios te lo prometió, así lo hará venir a tu vida, gloria al Señor. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por estos versos que nos permitiste desglosar en esta mañana, Padre amado. Gracias porque nos recuerdas, Señor del cielo, que tú estás en control de cada detalle de la historia y de nuestra vida, maravilloso Dios. Que así como David, Señor del cielo, encomendó su vida totalmente a ti, Señor, sabiendo que tú eres su ayudador y su guardador, que de la misma manera nosotros cada día encomendemos nuestra vida a ti, Señor amado. Gracias por esta semana en la cual hemos visto tu caminar con cada uno de nosotros, Señor del cielo. No te olvides del que está enfermo, Señor amado, del que está afligido, del que está triste, Señor del cielo. Levántale con poder para que te sirva, maravilloso Dios. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, feliz Día de la Independencia. El Señor les bendiga y les regale otra excelente semana. Hasta la próxima.